La Semana de los Pueblos Indígenas, en este año 2025, que ha comenzado el 19 de abril, que fue el día sábado, ha comenzado la Semana de los Pueblos Indígenas. Quien tiene el gusto de saludarlo y de poder compartir esta pequeña información con respecto al 19 de abril, Mario Alberto Gómez, de aquí de Presidencia Roque Saspeña. El 19 de abril es una semana de los pueblos indígenas. El 19 de abril se celebra el Día del Aborigen Americano en conmemoración del primer Congreso Indigenista Interamericano, que se realizó en Pátzcuaro, México, en 1940. Este congreso fue clave para la creación del Instituto Indigenista Interamericano y la formalización del indigenismo como política estatal en muchos países. El objetivo de la misma fue para salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. En Argentina, el 19 de abril fue institucionalizado como el Día del Aborigen Americano en 1945, a través del decreto número 7550 del Poder Ejecutivo Nacional. La conmemoración recuerda la importancia de los pueblos originarios y su legado cultural, así como la necesidad de proteger sus derechos y garantizar su participación en la construcción de políticas públicas. Sin embargo, recién en el año 1994 se reconoció en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, la preexistencia de los pueblos originarios, el derecho y el respeto a su identidad, el derecho a una educación intercultural bilingüe y el reconocimiento de las personerías jurídicas de sus comunidades, entre otros derechos. A lo largo de la historia, los pueblos indígenas han enfrentado numerosos desafíos y han logrado importantes avances en la lucha por sus derechos y su reconocimiento. Algunos de los logros quiero compartir con cada uno de ustedes es el reconocimiento de los derechos indígenas, que se ha logrado a través de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el año 2007. Y que anteriormente, en el año 1989, también a través de la Convención 169, la OIT, más conocido como el Convenio de la OIT, la 169 de los pueblos indígenas y tribales, son instrumentos importantes que a lo largo de la historia se ha podido lograr para proteger los derechos de los pueblos indígenas de América. A través de estos instrumentos legales que se ha logrado a lo largo de la historia, a través de ellos se han logrado los títulos de propiedad. En muchos países donde hay asentamiento indígena, los pueblos indígenas han obtenido títulos de propiedad sobre sus territorios ancestrales, lo que les permite ejercer el control sobre sus tierras y sus recursos. También se ha logrado la educación bilingüe intercultural, esta educación que ha sido implementada en algunos países, como en Argentina, como en Chaco, la provincia del Chaco, para promover la preservación de la lengua y la cultura indígena. También la participación indígena, los pueblos indígenas han logrado aumentar su participación política y representación en algunos países, lo que les permite influir en las decisiones que afectan sus vidas y territorios. A pesar de grandes logros a través de estos instrumentos, nosotros los pueblos indígenas seguimos enfrentando grandes desafíos, como la discriminación y el racismo. Las comunidades indígenas, pueblos, siguen enfrentando discriminación y racismo en muchos países, lo que les impide acceder a oportunidades y servicios básicos, como por ejemplo, pérdidas de tierras y recursos. Usted sabe que la explotación de la agricultura, la minería y otras actividades económicas ha llevado a la pérdida de tierras y recursos para muchos pueblos indígenas. El cambio climático
El cambio climático está afectando a los pueblos indígenas de manera desproporcionada, ya que muchos de ellos dependen de la naturaleza para su supervivencia. La falta de acceso a servicios básicos es un tema muy importante que afecta a los pueblos indígenas, ya que muchos de ellos no pueden acceder a un servicio básico, como la educación, la salud y la justicia, cosas que afectan su bienestar y calidad de vida. En algunos países han aprobado leyes y políticas para proteger los derechos de los pueblos indígenas, pero la implementación de estas leyes sigue siendo un gran desafío. Los pueblos indígenas siguen resistiendo y luchando por sus derechos y territorios, a menudo en alianza con otros movimientos sociales y organizaciones. Los pueblos indígenas necesitan mayor apoyo y reconocimiento de sus derechos y culturas para poder superar los desafíos que enfrentan y alcanzar un futuro más justo y equitativo. A pesar de estos logros, los pueblos indígenas siguen enfrentando desafíos importantes, como la discriminación, la pérdida de tierras y recursos, y la falta de acceso a servicios básicos. La lucha por los derechos indígenas sigue siendo un proceso en curso en Argentina. En nuestra provincia del Chaco hemos logrado un avance significativo en el reconocimiento y protección de nuestros derechos como pueblos indígenas. Comparto algunos logros: la aprobación de nuestra ley del aborigen chaqueño el día 14 de mayo de 1987, en aquel entonces fue la ley número 3258, que actualmente es la ley número 562W, que fue modificada en la fecha 14 de abril del 2021. A través de esta ley se crea el Instituto del Aborigen Chaqueño, como lo conocemos, IDACH, para atender a la promoción integral de los aborígenes chaqueños y dar cumplimiento de nuestra ley en toda la provincia del Chaco. A través de esta ley, los pueblos indígenas tienen el reconocimiento de la personería jurídica. El Instituto del Aborigen Chaqueño, IDACH, otorga personería jurídica a las comunidades indígenas que lo soliciten, lo que les permite acceder a beneficios y derechos. La adjudicación de tierras. Esta ley establece la adjudicación de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, mineral, industrial o artesanal a las comunidades indígenas. Esta ley declara que la educación impartida en los establecimientos escolares que atiende al universo indígena se realizará en forma bicultural y bilingüe. Una información reciente, en la fecha 2 de agosto de 2023, se logra la incorporación de la educación bilingüe intercultural al estatuto docente de nuestra provincia del Chaco.